Iniciamos la sesión de hoy. La sesión de hoy va a estar dedicada a un tema que nos trae Manuel Osorio, estudiante magíster de este departamento, de esta facultad, y él trae el tema que se llama Adaptación y transformaciones de la agricultura familiar campesina durante los planes de fomento agropecuario para la provincia de Chiloé, 1960-1976. Bueno, yo he podido ver cómo ha avanzado esta tesis porque soy su profesor guía y por otro lado, él presenta ya muy pronto, él entrega su tesis por ahí por abril de este año. Entonces, está con bastante carrete este trabajo y por último, hay que decir que como fruto también de las acciones de este núcleo y del proyecto de investigación que ustedes administraron, ¿no? Siempre que logramos ganar, él pudo tener una estancia de varias semanas, ¿no? Por lo menos 2 o 3 semanas, creo, en Santiago de Compostela y trabajar con el profesor Bruno Esperante, que es especialista en temas de este tipo que está investigando Manuel. Y con él tuvo un feedback muy importante, algo nos irá a contar ahora. Así que le damos el paso a él para que ocupe este sitial. Y a partir de ahora, ¿no es cierto? Apenas tú quieras, Manuel, eh, pones en compartir acá Ya. la presentación. Lo que te pido que verifiques, ¿Qué colocar ahí en presentación, no? hay que ampliarla. Sí. Entonces, Ya, cuando a te ver. toque, elige la que esté completa, Mm, aquí en compartir. Aquí, entre las dos, elige esa. Ya. ¿Mm? Y con eso ya está. Así que dicho esto, dejo con ustedes a Manuel Oswald. Me puedo- Hasta las 5 más o menos, un poquito más si necesitas. Y ahí pasamos, cambiamos los micrófonos. Ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, a todas que están presentes, a las personas de de la conferencia, de la videoconferencia y las personas que estén conectadas en la transmisión. No sé si habrá alguien en realidad, pero sí. Eh, no sé si se ve bien ahí en el caso de... ¿Y si lo cambio? Se ve bien, Ya, súper. se ve todo completo. Ya, la presentación que traigo el día de hoy, que titulé Adaptación y transformaciones de la agricultura familiar campesina durante los planes de fomento agropecuario para la provincia de Chiloé entre 1960 y 1976, corresponde a lo que vendría a ser la primera parte de mi tesis de magíster respecto a las transformaciones económicas de la agricultura campesina en Chiloé, en los procesos de modernización, particularmente el periodo que vamos a abordar en la presentación de hoy y posteriormente algo que ya ha sido mucho más abordado eh, los estudios sociales en general, geografía, antropología, que vendría a ser el boom de la salmonicultura. Eh, de manera general, decir que, bueno, para esta presentación lo que tengo preparado en realidad es, en primer lugar, hacer un contexto general de lo que vendría a ser la agricultura campesina chilota antes de los años 60, para luego poder analizar cómo se desarrollan estos planes de fomento agropecuario durante la década de 1960, cuáles son sus resultados en términos macro, y posteriormente indagar o comenzar a indagar en cuáles son las transformaciones que se van generando efectivamente en la agricultura familiar campesina. Esto parte en general de tratar o de preguntarse o de cuestionarse lo que se ha planteado en general respecto a los estudios sociales sobre el mundo rural en Chiloé. ¿Por qué? Porque en general los estudios sociales del mundo rural en Chiloé se han centrado sobre todo en el periodo del boom salmonero en adelante, ¿ya? Es decir, existe bastante bibliografía respecto a las transformaciones en el campo chilote a partir del boom salmonero, desde la antropología, la sociología, geografía, etcétera.
Esto genera, de alguna manera, que exista una especie de supuesto implícito, que incluso, no sé, yo recuerdo un artículo de Magali Saliers que dice directamente, la agricultura campesina hasta este momento, refiriéndose a la salmonicultura, eh, ha permanecido inmóvil durante siglos, dice, una cosa así, respecto a la agricultura eh, chilota. Y parto por preguntarme, ¿realmente fue tan así? O sea, ¿realmente la agricultura campesina, que en general tiende a tener una capacidad de adaptación a los contextos particulares mucho más grande, cómo puede de alguna manera mantener o se puede mantener inmóvil? ¿Ya? Por lo tanto, a mí se me ocurrió y traté de rastrear un poco hacia atrás, sobre todo a partir de la década del 60, donde varios autores señalan que efectivamente existe una, un intento de modernización por parte del Estado. Por otra parte, en general, se ha tratado de analizar sobre todo desde la idea de dos perspectivas. Desde la geografía, sobre todo, desde la perspectiva de la nueva ruralidad, es decir, cómo se generan estas transformaciones en el espacio, las concepciones del espacio a partir de la salmonicultura. Y por otra parte, proceso de proletarización, cómo el individuo campesino sale del campo y se convierte en obrero, ya sea de una fábrica o trabajador asalariado de una salmonera. En este caso, a mí, o lo que yo propongo es analizar no solamente una perspectiva más amplia, sino que a partir de las dinámicas económicas de la familia campesina. Es decir, el sujeto es la familia y las dinámicas económicas para la sobrevivencia y la reproducción del grupo. Esto, bueno, en general el enfoque o uno de los enfoques relevantes para esto es sobre todo rastreando desde la antropología económica, que es, bueno, que tiene como precedente quizás más relevante los estudios de Alexander Chayanov para el campo ruso a principios del siglo XX, pero que para ahorrar toda la discusión teórica, centrarnos con la idea del campesino en general, como la economía campesina que está basada eh, o que tiene una serie de características y que, bueno, coincidentemente en el caso de Chiloé cumple con todas las características de las distintas discusiones de campesinado. Chiloé están todas. Porque en primer lugar, bueno, propiedad de la tierra; segundo lugar, trabajo familiar; tercer lugar, autoconsumo; eh, otros elementos que podrían o que se podrían entrar a discutir respecto a la lógica del campesinado, es decir, la lógica del campesinado no es necesariamente la obtención de una mayor cantidad de ganancias, sino que más bien la reproducción del sistema, ¿sí? La sobrevivencia del sistema, y a partir de eso se generan dinámicas completamente diferentes a la que sería una empresa capitalista. Otros elementos que pueden ser relevantes y que también yo creo que se pueden discutir y que está relacionado con que en general las economías campesinas o la agricultura campesina tiende a estar subordinada eh, por, bueno, motivos fundamentalmente de apropiación de la renta en algunos casos, pero en el caso de Chiloé fundamentalmente se da por el mercado, es decir, una economía en el cual el campesino chilote tiene muy poca capacidad de negociar y por lo tanto siempre de alguna manera se ve subordinado, en este caso, a los comerciantes que tienen mucho mayor poder de mercado. Em, Descripción general de Chiloé. Antes de 1960. Chiloé, bueno, hay estadísticas de Producto Geográfico Bruto a partir del año 64, si mal no recuerdo, a través de ODEPA. Y ahí se señala que, bueno, Chiloé tiene el Producto Geográfico Bruto más bajo, per cápita más bajo del país. Y en las estimaciones que hace Marc Badía, también, Chiloé es la provincia con el Producto Interno Bruto más bajo, per cápita. Creo que la segunda más bajo después de Aysén, que tenía una cantidad de personas bastante más baja. Pobreza generalizada, como en general un índice indicadores de pobreza bastante más altos. Eh, Porcentaje de ruralidad sobre el 80% hasta o casi el 80% hasta 1960. Eh, ¿Qué otros elementos relevantes? Junto con todo esto, bueno, la población económicamente activa, la gran mayoría se dedica a la agricultura, como lo habíamos señalado, agricultura familiar. Y
Además de esto, también hay que señalar que durante gran parte del siglo XX, Chiloé lleva o es atravesado por un proceso de emigración constante, fundamentalmente hacia la Patagonia chilena-argentina. Eh, Podemos ver, por ejemplo, que las tasas de crecimiento anual de Chiloé en comparación con las de Chile son durante todo el periodo bastante más bajas e incluso van a haber tasas de crecimiento negativas. O sea, entre el 52 y el 60, la población chilota disminuye un 0,22% anual, mientras que en el periodo 52-60 disminuye un 0,68 anual. Es decir, en 20 años la población se contrae en algo así como 7.000 personas, que vendrían a ser algo así como un 7% en total. Eh, pero el resto del tiempo, si bien tenemos un crecimiento, en general también este crecimiento se ve disminuido por la migración, que sigue siendo uno de los temas constantes. Sin embargo, es notorio que en ese periodo del 40 al 60 podemos ver una disminución mucho más pronunciada, que genera una disminución en términos absolutos de la población. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pasa de todo, porque además de que Chiloé ya desde antes era la provincia más pobre, ocurre que en ese periodo, en el año 49 en particular, se detecta el arribo de la enfermedad del tizón tardío de la papa, que es una enfermedad que, bueno, causó la hambruna en Irlanda en el siglo XIX y que, bueno, atacó al el principal cultivo de la agricultura chilota. Em, Va a tener un primer momento entre el 49 al 52, una breve recuperación, pero a partir del año 57 se puede observar cómo nuevamente comienzan a caer la producción y el rendimiento del suelo de la papa. La caída es, bueno, en términos generales, siempre Chiloé estuvo alrededor de 700.000 quintales de producción anuales. El peor año de todos, 60, antes de la cosecha del 60, antes del terremoto, la, la cosecha arroja resultados de algo así como 310.000 quintales, lo que vendría a ser menos de la mitad de lo que se producía un año normal. Lo que seguramente o muy posiblemente debe haber arrastrado una crisis de subsistencia que empeoró las condiciones de la migración. Y después, después de todo eso, viene el terremoto. O sea, podía seguir siendo peor. Bueno, ahí no está muy, no es muy difícil determinar qué peso tuvo para la emigración la crisis del Tizón y eh, o qué relevancia tuvo el terremoto, porque al final tenemos los datos censales solamente, entonces el censo se hizo, el terremoto fue en mayo y el censo se hizo en octubre, si mal no recuerdo, entonces se genera es difícil de determinar, pero más allá de eso, tener el panorama de que en ese periodo en particular se está viviendo una crisis bastante grave en la provincia de Chiloé para la agricultura campesina. Dicho esto, y para comenzar ahora sí a indagar un poquito más en lo que es la agricultura campesina chilota, me voy a centrar sobre todo en el periodo un poquito antes del terremoto, es decir, antes de la intervención del Estado o la mayor intervención del Estado con políticas de fomento agropecuario. Hay una cita de Philippe Grenier, que es un sociólogo que hizo un trabajo magnífico sobre Chiloé, pero que lamentablemente no está traducido al español, que se llama Chiloé y los chilotes en francés. Y que, bueno, él en una parte dice Chiloé es en efecto una orilla, dice. Casi exclusivamente una orilla y la franja de tierra que lo acompaña porque las técnicas del chilote no son capaces verdaderamente de dominar el medio terrestre. Cuando menciona Philippe Grenier que Chiloé es una orilla, no está diciéndolo metafóricamente. O sea, acá tenemos un mapa de la propiedad. En color gris clarito está la pequeña propiedad donde vive más del 90% de la población, justamente en las orillas, mientras que la gran propiedad, concentrada en la zona oeste de Chiloé, está prácticamente inhabitada, son zonas de cordillera, son zonas muy boscosas y que por lo tanto no tienen tanta relevancia desde el punto de vista de la economía agropecuaria. De hecho, acá tenía un dato, acá está. Bueno, comparativa de la relevancia de la pequeña propiedad en Chiloé frente a Yanquihue y a nivel nacional. En Chiloé, el 87% de las explotaciones son menores a 50 hectáreas, lo que en esa época era considerado pequeña propiedad. En Yanquihue era el 68, o sea, mucho más bajo.
Y en el caso de a nivel nacional, 77%. O sea, en general en Chiloé la pequeña propiedad es mucho más relevante. Y aunque en términos de superficie la gran propiedad tiene algo así como el 60% de toda la superficie de la isla de Chiloé, no hay que olvidar de que estos territorios son bosques. De hecho, al día de hoy, la zona en gris oscuro que se ve en esta parte son parques nacionales. O sea, perdón, Parque Nacional Chiloé en la parte occidental y en la parte sur es el parque privado Tantauco. Eh, ese parque. Eh, en términos generales, si bien el 60% de la propiedad es, o sea, es gran propiedad, el 80% de las tierras dedicadas a actividades agrícolas son de la pequeña propiedad. Es decir, gran parte del suelo agrícola está en poder de la pequeña propiedad, un 42% del territorio de las actividades ganaderas están en esta zona y bueno, bosques, montes, plantaciones ya son apenas un 9%. Eh, Había algo que no mencioné y que igual es relevante. eh, es el hecho. Ah, no, mentira, acá está. Acá una imagen de lo que podría ser un campo. Esta es una foto tomada por Philippe Grenier y que podría ser representativa de un campo típico de Chile. Tenemos acá una plantación adelante, un cultivo. Tenemos una pradera donde hay unas ovejas, aparentemente. Hay un huerto de manzanas en el fondo, la casa, bodegas, etc. Tomé como referencia, como punto de partida el año 1955, es decir, 5 años antes del periodo que estoy estudiando, por un motivo que es que había mayor cantidad de datos, básicamente. Está, por un lado, el censo agropecuario del 54-55, y coincidentemente en ese mismo periodo se está realizando o se realiza una encuesta a cargo del Ministerio de Agricultura, que es, y que termina en una publicación que es Condiciones Agrícolas para la Isla Grande de Chiloé. En esta, bueno, de manera muy general en realidad, señalar cómo está distribuido el suelo de una pequeña propiedad. En promedio, las pequeñas propiedades tienen 14 hectáreas en Chiloé, de las cuales la mitad son pasto para ganadería, un tercio es bosques y montes y plantaciones forestales, y del tercio que queda, o menos, del 15% que queda, la gran mayoría del resto del suelo es cultivos. ¿Cuáles son los cultivos esenciales? La papa y el trigo. Son los dos cultivos principales, además que eh, están de alguna manera vinculados a través de lo que es de la rotación de cultivos. Acá hice un diagrama simplificado del funcionamiento del sistema agrario, no sé si quedó tan simplificado en realidad, pero eh, es un diagrama que lo que busca analizar es cómo eh, los productos de algunas actividades terminan contribuyendo en la producción de otras actividades. Lo relevante acá es entender que, en primer lugar, gran parte de las dinámicas y la producción interna de la agricultura familiar campesina se dan son completamente internas, es decir, no requieren de elementos externos. Por ejemplo, bueno, la madera se retira de los montes, la producción de ropa en su gran mayoría de la lana, la producción de carne, de leche, todo eso se saca directamente de la misma, del sistema, del mismo sistema que tienen ahí en funcionamiento. El ganado porcino, todo lo mismo, ¿ya? Por supuesto, la gran parte de las cosas que se consumen en Chiloé, tanto la carne como la agricultura de trigo, de papas, se produce en el mismo predio o en la misma explotación. Acá tenemos eh, un cuadro, una tabla que analiza el consumo de alimentos por persona en kilogramos anual en Chiloé. Y lo primero que llama la atención, por supuesto, es que las papas, por ejemplo, una persona en Chiloé en promedio consumía 400 kilos de papa al año. O sea, estamos hablando más de 1 kilo de papa por persona al día. Hay otras estadísticas que dicen 320, o sea, como que está en ese, pero aún así sigue siendo una cantidad muy alta, ¿ya? Cosas que no se producen, el arroz, el maíz, frijoles, garbanzos, lentejas, consumen muy poco en Chiloé, al menos en el año 44. 40 gramos al año de lentejas en promedio,
20 gramos de garbanzos en promedio, o sea, cantidades muy, muy bajas, ¿ya? Es decir, en general la producción o la dinámica interna de la agricultura familiar campesina está centrada en el consumo familiar, lo que no quita de que al momento de que existan excedentes, se puedan vender en el mercado. Venta de excedentes agropecuarios, fundamentalmente la papa, y el ganado vacuno. Sin embargo, como mencioné anteriormente, existen términos un poco complejos para la agricultura de Chiloé, en el sentido de que deben vender sus productos y tienen que llevar su producto hasta Castro, hasta Chonchi, que son ciudades que igual quedan alejadas por los malos caminos que habían en esa época, por mar, costeando los fletes, y una vez que llegan a esa zona, tienen que de alguna manera acatar el precio que coloque el comerciante, porque no van a volver con las papas a su predio y dejar que se pudran, de alguna manera. Tienen que o de alguna manera tienen que venderlo al precio que estime conveniente el comerciante. Además, eh, hay otro tema y es que la agricultura campesina, si bien en este diagrama se le da mucha relevancia a lo que es lo interno, necesita constantemente del dinero para funcionar, porque está de alguna manera en un contexto general de una economía monetarizada. En este sentido, tenemos, por ejemplo, que ya desde los años 20 en adelante se puede observar que se han generado algunas transformaciones que podríamos considerar de capitalización. Por ejemplo, el reemplazo del arado tradicional de madera por el arado de fierro, ¿ya? ¿Cómo se hizo esto? Seguramente no está estudiado. Pablo Paredes hizo un trabajo respecto a del arado en Chiloé, pero no lo menciona, pero seguramente está relacionado con el dinero que se obtiene a través del trabajo asalariado temporal. Es decir, chilotes que, fundamentalmente padres de familia, que salen por temporadas a la Patagonia fundamentalmente y vuelven después de la temporada de esquila en la Patagonia y vuelven con dinero y ese dinero se utiliza o se reinvierte en el sistema. Fundamentalmente, a través de las estadísticas en general he encontrado dos. Por un lado, por supuesto, la modernización de nuevas técnicas y herramientas y por otra parte, lo que vendría a ser la utilización de abonos minerales que sirven para complementar el abono, el estiércol de ganado, ¿ya? Em, Otro elemento relevante, por supuesto, es el trabajo a través de las mingas, es decir, trabajo vecinal, colaborativo, entre las distintas familias que viven en una localidad y que están de alguna manera vinculadas con un problema que se trata de resolver con la migración, pero que genera otras problemáticas. Porque de alguna manera podría ser como contradictorio, pero a la par de que este sistema necesita y requiere de que personas estén emigrando constantemente, fundamentalmente por el tema de, mm, de mantener la unidad de la poca tierra que existe, a la vez necesita y requiere del trabajo vecinal en ciertos momentos, es decir, de alguna manera están escasos de mano de obra en ciertos puntos. Esto no lo he indagado en el caso de Chilote, pero en el caso de Galicia, de la agricultura campesina de Galicia, sí hay un trabajo de Claudio Itur, de Raúl Iturra. Claudio Iturra es el de los viajes. Raúl Iturra, chileno asentado en Europa y que trabajó el caso de Galicia. En Galicia, la emigración lo que busca es responder al problema de la división de tierra, es decir, evitar a toda costa que la herencia genere de alguna manera la fragmentación de la tierra y eso genere condiciones que no sean capaces de reproducir el mismo sistema. Por esa razón, si bien tiene que emigrar gente, es necesaria mano de obra externa que se hace a través o se consigue a través de el trabajo colaborativo. Bueno, hecho todo ese contexto, no olvidar de que en los años 50, 60 se está viviendo, o sea, 50 se está viviendo la crisis de la papa, terremoto, y a partir de ahí ocurre algo bien interesante, y es que con el terremoto, aparentemente hay como una conciencia, Rodolfo Urbina señala algo así, se toma conciencia en los gobiernos centrales de que Chiloé no tenía infraestructura en términos de carreteras, que no existía una industria tan relevante como que era un problema que nunca no se le había dado tanta relevancia
y que a partir de esta época sí se le comienza a dar relevancia. Eh, en realidad, y siendo un poco justos, 3 años antes del terremoto, ya la Corfo y el Ministerio de Agricultura habían planteado un plan de desarrollo para la provincia de Chile. ¿Ya? Existía un plan de desarrollo integral en términos de fortalecer la agricultura, por un lado, la ganadería, pero también la industria, otras cosas. ¿Ya? Sin embargo, no se hizo nada entre el 57 hasta el 60. El año 61 es relevante porque la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, comienza a tener presencia en Chiloé, el año 61. El 62 llega INDAP, el 62 también inicia el plan experimental de la remolacha azucarera de IANSA. El 63 se funda una Asociación Provincial de Pequeños Agricultores de Chiloé, APACH, que va a tener una relevancia bastante grande en la defensa de los intereses de la pequeña agricultura en Chiloé. En el año 63 se instala también la ECA, que lo vamos a explicar más adelante, pero que es una empresa estatal que compra productos agrícolas a los campesinos. En el año 64 se inaugura el primer tramo de la carretera panamericana en Chiloé, la primera carretera pavimentada en Chiloé. Y se inaugura también el transbordador que une el canal de Chacao, Pargua con Chacao. Al año siguiente se genera un libro de 3 tomos que es el Plan de Desarrollo Integral de Chiloé e Islas Adyacentes, que es un plan gigantesco que lo que busca es la modernización de los distintos sectores de Chiloé. Para luego, a partir de ese plan, se termina generando en el año 69, 4 años después, un instituto Corfo autónomo. Es decir, Chiloé comienza a tener una organización de su producción descentralizada de alguna manera a través de este Instituto Corfo Chiloé. Otra cosa, bueno, en el año 69 también se inaugura una planta lechera en Ancud, la primera planta industrial de tratamiento de lácteos que produce leche pasteurizada, queso, varias cosas. A partir de todo esto que estoy mencionando, habría que tomar en cuenta de que en realidad la agricultura campesina tiene que responder de alguna manera, porque es capaz de recibir todas estas transformaciones, pero también tiene la capacidad de generar, o tiene una agencia que le permite de alguna manera modificar y transformar de alguna manera estas condiciones. Al respecto, me gustaría centrarme en 3 puntos. Si bien acá menciono en general como todo la modernización de manera muy general, pero no sé si sea tan relevante analizarla. En general, bueno, se fomentó la producción a través de destronques, a través de la utilización de maquinaria arrendada, a través de insumos y animales que entregaba INDAP, como a través de créditos, mejoramiento del acceso a créditos, experimentación de nuevos cultivos, etcétera. Eso es por un lado el tema de la producción. Por otro lado, la modernización agropecuaria se da también en la organización campesina, que tiene una relevancia no menor en la medida de que permite hacer un contrapeso al Estado por un lado, pero también a los comerciantes que compran el producto agrícola. Se generan comités de pequeños agricultores locales, regionales, asociación provincial de pequeños agricultores, donde, si mal no recuerdo, más de 12.000 explotaciones agrícolas están registradas en la APACH. Y por otra parte también las cooperativas, que surgen al alero de APACH, pero también con apoyo de INDAP. Varias cooperativas: Cooperativa Campesina Chiloé, Curaco de Vélez, Víctor Chenque de Ancud, Cooperativa Chonchi, Pudeto, muchas cooperativas. Y por otra parte, el Estado también se preocupa de un elemento que de repente pasa bastante desapercibido, que es el elemento de la comercialización de productos. Porque Chiloé, uno de los problemas centrales que tenía era la incapacidad de competir en el mercado nacional, fundamental. Tomando en cuenta que produce lo mismo que Yanquihue, pero que Yanquihue está conectado por ferrocarril, está conectado directamente por tierra a Santiago, Concepción, Valparaíso, etc. El caso de Chiloé es un poco más complejo porque la producción en primer lugar es de pequeños agricultores, pero además porque la distancia y las malas comunicaciones eh, dificultan el tema de la comercialización. Por lo tanto, el Estado comienza a preocuparse y, bueno, el caso de la Alianza es la encargada de comprar la producción de remolacha
La ECA compra la papa. eh, con el apoyo de Corfo e INDAP se crea una industria lechera que compra leche a los campesinos, a los pequeños agricultores. Y bueno, por supuesto, el mejoramiento de caminos también va en la misma línea de la comercialización, de alguna manera, en la medida en que permite a los comerciantes, a los pequeños agricultores sacar su producto a menores costos y llevarlos a los centros de comercio. Ya, me quedan 12 minutos, así que estamos bien. Primer punto que me parece relevante y quizás el más relevante es el de la empresa comercio agrícola, de comercio agrícola ECA y su relación con Chile. La ECA, que surge en el año 1960 con el objetivo de asegurar el suministro de trigo en el mercado nacional, es decir, que las ciudades no se queden desabastecidas de trigo, prontamente se expandió a otros productos, entre ellos la papa. Lo relevante de la ECA es que a partir del año, no recuerdo qué año era el 62, no, 63, eh, comienza a tener presencia en Chiloé, comprándole a los campesinos el excedente agrícola que tuvieran, fundamentalmente o solamente papa. Acá, bueno, hay una cartilla de la ECA que establece los requisitos de calidad, la modalidad de compra, como los porcentajes, de todo. Eh, y algo relevante es que si bien los primeros años los poderes compradores de la ECA, que era el nombre que recibían estas personas que estaban encargadas de comprar papas para el Estado, se instalaban en los principales puertos, Chonchi, Castro, Ancud, en tercer lugar, a partir de sobre todo de la relevancia que va ganando las organizaciones campesinas, comienzan a presionar para que se instale en otras zonas más alejadas. En el año 70 ya se puede ver cómo la ECA tiene oficinas no solo en las principales ciudades, sino que también en Curacó de Vélez, en Achao, en Dalcahue, en Keilen, Quellón, etc. Si bien los precios que pagaba la ECA no eran muy distintos los que terminaban pagando los compradores privados, sí permitía cierta seguridad al campesino, ya que acreditaba de que de alguna manera sí se iba a terminar comprando ese producto. Esto genera obviamente una transformación en la manera en que los campesinos están produciendo, porque los campesinos ahora tienen un incentivo bastante grande para producir papa. Y además, producir más papa no genera o sea, si producen más papa, pero no la pueden vender, a lo más van a perder la cosecha, pero no van a quedarse sin alimento, como podría pasar con otros productos. Esto genera, por ejemplo, que eh, acá dividí está la producción anual de papas de Chiloé desde el año 20 hasta el 97, con periodos donde no hay datos. Pero lo relevante es que, bueno, a partir del tizón de la papa ahí está la caída marcado en esta parte en rojo. Y a partir de lo amarillo de la intervención estatal se comienza a ver un crecimiento bastante fuerte de la producción de papa. Y esto se da fundamentalmente por lo que ya les mencionaba, la idea de que los campesinos, al tener este incentivo, que a la vez no rompe con la lógica no sé, por ejemplo, si están produciendo remolacha, suponiendo, que si no venden la remolacha, no, ahora cambiaron lo que producían para subsistencia por un cultivo comercial y ahora no tienen que comer, esto no va a pasar en el caso de la papa. Lo que permite un aumento bastante grande, de hecho, crece desde los menos de 500.000 a más o menos 1,5 millones de quintales métricos, o sea, en 10 años se triplica la producción. Todo esto por el incentivo de tener un mercado estable. Ahora, ¿cuánto compraba o cuánta papa compraba la ECA? En realidad, los primeros años, la contribución de ECA era bastante minoritaria. En el año 63, si mal no recuerdo, era algo así como un 3% de toda la producción. Esto fue creciendo, pero sobre todo en el gobierno de Allende se puede observar el crecimiento en el año 71 y en el 73. Eh, en el año 72, bueno, ahí se genera, igual que en el año 69, que se genera una crisis bastante grande como conflicto entre el gobierno con los campesinos. Se acusan mutuamente de que ellos no produjeron y los campesinos dicen, no, ustedes no compraron la papa que nosotros teníamos. En general, pero más allá de eso, en general la presión que establecen las organizaciones campesinas permiten que, o fuerzan al Estado a que compre cantidades de papas muy grandes. Estamos hablando de 18.000 toneladas
en el año 71 que se produjo algo así como 100, claro, son 1 millón de quintales, 100.000 toneladas, casi el 20% de la producción la terminó comprando el Estado. Eh, el año donde más papa se produjo fue el año siguiente del golpe de Estado, donde existían expectativas de que nuevamente la ECA comprara la papa, pero que en realidad en ese año la compra de papas baja bastante, de 19.500 a 2.750, lo que termina generando obviamente el eh, desecho de enormes cantidades de papas, que en todo caso era algo bastante común en el periodo anterior a la ECA. O sea, es muy frecuente que en esto donde la papa es algo que abunda, no se puede vender, se termina desechando. Eh, Otro de los casos que quería mencionar rápidamente, es el caso de la industria azucarera nacional Yansa y el cultivo experimental de la remolacha. Comienza en el año 61 con 15 agricultores en el norte de Chiloé, en la zona de Ancud y Chacao, que coincidentemente es la zona donde hay más, donde existe de alguna manera campesinos medianos y grandes, ¿ya? Sin embargo, con el pasar del tiempo va a haber un desplazamiento de los intereses de la Alianza. Por un lado, la Alianza se va a mover desde Ancud y Chacao, que eran zonas muy bien comunicadas, que producían leche, que producían papas, producían todas las cosas, a las islas más, valga la redundancia, aisladas de Chiloé, las islas menores. Se van hacia 1970, o sea, 9 años después, habían 300 agricultores produciendo remolacha, de los cuales la mayoría estaban localizados en islas muy chicas como Meulín, Quenac, Caguach, Quewi, Chelín, etc. Se incentivaba el uso de las sobras de la remolacha, además, como alimento para el ganado, es decir, de lo que se producía, la alianza instaba a que los campesinos produjeran la remolacha porque lo que sobraba, lo que eran la corona, las hojas de la remolacha, servía para alimentar al ganado y era un alimento de buena calidad. Nuevamente, en el año 75 se corta definitivamente esto y ya la alianza deja de acordar la producción de remolacha con campesinos, principalmente por los altos costos de transporte, y esto es un elemento bastante relevante. El Boletín Remolachero, que era una publicación de Yansa, señalaba constantemente que eh, la gracia de Yansa era que ahorraba dólares, por supuesto, porque significaba que no había que comprar azúcar de afuera, pero también que tenía un fin social en el caso de los pequeños productores de Chiloé. Es decir, los chilotes o los chilotes menos favorecidos por la geografía podían tener un cultivo que era muy eficiente, que se vendía o que tenía total seguridad que se iba a vender, pero en islas muy aisladas y que terminaban generando costos o más costos que beneficios para la empresa. De todas maneras, el beneficio que le pudo generar a estas personas es bastante amplio. Acá encontré unas entrevistas que le hacían a los agricultores de la Alianza. Y dice, yo soy de Quetalco, que es una zona de la Isla Grande, cerca de Dalcahue. Este año dupliqué la siembra y si me vuelve a resultar, el próximo año lo voy a sembrar 4 veces más. Así voy a seguir poniendo empeño. Y bueno, ahí habla de otras cosas. Otro, Ramón González, que dice, de Curaco de Vélez, lo que cuesta es sacarlo porque aquí no hay caminos. O sea, tema recurrente, falta de caminos. Pasa con las papas, pasa con la leche, como vamos a ver más adelante. Acá dice algo bien relevante. Dice, antes la mayoría nos íbamos a trabajar a Punta Arenas o Argentina, pero desde que nos dio resultado la remolacha nos hemos quedado aquí. O sea, hay un cambio ahí. O sea, el cambio de la estrategia. Ya no es necesario para obtener recurso monetario, para obtener dinero, ir a la Patagonia y volver, sino que es preferible quedarse y con ese dinero de la venta de remolacha se podía capitalizar para el año siguiente, se podía mejorar las condiciones de subsistencia, etcétera. Bueno, ahí hay una estadística de la producción de remolacha. En el año 70 llega al máximo y de ahí comienza a decaer. Y bueno, un último elemento que puede ser relevante es para mí la lechería. La lechería no ocurre en todo Chiloé, sino que en la parte norte fundamentalmente, en la zona de Ancud, que es una zona en general de praderas, que antes de la incorporación de la lechería, perdón, de la lechera en Ancud, ya vendía leche en algunos casos, sobre todo en la zona más cerca de Chacao, vendía a una planta que estaba
a una planta que estaba en la planta Chiprodal de Yanquihue. O sea, vendían leche hasta Yanquihue, igual una distancia bastante grande. Sin embargo, con el apoyo de INDAP en el año 69 se crea una lechería que, bueno, con el pasar del tiempo se conoce como Chilolac, que acá en el centro del país no es conocida, pero para la gente de Chiloé sí es bastante recordada y para la gente más al sur también. Eh, En el año, bueno, parte con una crisis económica, 72 es de vuelta a INDAP y en el 75 se reestructura pasando de ser una cooperativa campesina a ser una cooperativa agrícola. Esto quiere decir un cambio no menor, que es que se permite el ingreso de grandes y medianos productores, ¿ya? Em, Más allá de eso, va a tener una gran relevancia para los pequeños agricultores que comienzan a capitalizar y modernizar su producción para enfocarla hacia la leche. Es muy relevante, no lo puse acá, pero que en el año 60 algo así como el 60-70% de los agricultores de Ancud producía trigo, que era un cultivo de subsistencia, y en el año 76 10 años después, es algo así como el 15 menos del 20% de la gente produce trigo. O sea, hay un cambio ahí y un enfoque ya directamente hacia la lechería. A diferencia de lo que pasa con la ECA, la papa que sacaba en el 75, con el Llanza que sacaba en el 75, la lechería sigue aumentando durante los años 80, llegando a su peak en el 86, 87, 85, con casi 9 millones y medio de litros por año procesados. Acá hay algunas cosas y con esto yo creo que voy a ir cerrando porque estamos casi en la hora. Eh, Esto está sacado de un libro conmemorativo de los 50 años de Chilolac, que es no recuerdo el nombre de la Viviana, puede ser Viveros, y que extrae algunos recuerdos de algunas personas que estuvieron en los primeros años. Dice Alberto Cárdenas del Quilar, en una zona cercana a Ancud, había créditos de capitalización, tuvimos que hacer un curso para postular. Con este crédito me compré 15 vaquitas, un toro, 50 sacos de fertilizante, 40 rollos de alambre de púa y 5.000 pesos para arreglar un galpón viejo. O sea, 50 años después todavía se acordaba de las cosas que compró con ese crédito. O sea, pero más allá de eso, permite de alguna manera entender que existía esta capacidad de generar transformaciones en el seno de la familia campesina y enfocarla hacia la lechería. En ese tiempo no había caminos, así que la entrega era con mucha dificultad en tachos de 50 litros que después recogían en camión. Ramón Sotomayor dice, bueno, en el predio Bellavista habían cursos de INDAP. INDAP empezó a colocar unas 6 vacas lecheras por agricultor con préstamos que después nos descontaban de nuestro pago mensual. Primer día entregamos 490 litros de leche, de los cuales 90 eran míos. O sea, nos juntamos entre 30 y 50 agricultores el primer año, el segundo año llegamos a 100 y luego se vinieron otros, así llegamos a 300 agricultores. Es decir, la lechería, a diferencia de los anteriores, pudieron mantener un funcionamiento y lograron mantenerse en el tiempo de alguna manera. Justamente permitiendo cierta enfoque de la economía campesina hacia la producción de leche. Me pareció interesante esta foto porque de alguna manera habla un poco del mismo problema recurrente de los caminos. Acá hay una persona que está en la página de Chilolac, una persona en un bote cruzando por el mar con un tarro de leche gigante, como para entregarlo a la planta. Bueno, a partir del golpe de Estado del 73, la política de fomento a la agricultura y la ganadería en Chiloé, que estaba caracterizada por la fuerte presencia del Estado, tanto en la capitalización, la producción, la tecnificación y la comercialización, fue siendo paulatinamente limitada o liquidada. La producción agrícola disminuirá centrándose solo en el autoconsumo necesario para mantener a la familia, a la par que se complementaba con el trabajo de algunos miembros en la familia en faenas asalariadas que comienzan poco a poco a ser más relevantes en Chiloé. Uno de los problemas recurrentes en los años 40 en adelante es la falta de trabajo en Chiloé, más allá de la producción agropecuaria. Sin embargo, y es interesante notar, por ejemplo, que a partir del año 73 y 74, el programa de empleo mínimo va a ser muy relevante para el contexto rural, que es como bien extraño, porque en general no sé si el programa de empleo mínimo de la dictadura fue pensado para contextos rurales, pero la realidad es que en 1980, María Eugenia Gómez indica que una de cada 4 familias campesinas tenían al menos
a un familiar trabajando en el programa de empleo mínimo, lo cual permitía obtener cantidades de dinero muy bajas, pero que de alguna manera servían para la reproducción del mismo sistema de la agricultura familiar. Y a partir de los años 80 va a ir ganando cada vez más relevancia los puestos de trabajo, no a través del programa de empleo mínimo, sino que fundamentalmente a través de lo que es las plantas de marisco, pero fundamentalmente la salmonicultura. Y creo que eso era todo lo que tenía que decir. ¿Qué hora es? 5:03. No Súper. estuvo tan mal. No, para nada. Ya. Muchas gracias. Así que, Muchas gracias, Manuel. Entonces ahora vamos a hacer un cambio de silla, ¿no? Y vamos a cambiar la configuración de los micrófonos y de la cámara para pues, empezar ya la parte de conversación, ¿no es cierto? Que es la parte más interesante, porque empezamos ya a sacarle provecho a esta presentación, que ha estado muy, 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 muy completa, eh, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las transformaciones operadas por el Estado especialmente. Entonces vamos a, en primer lugar, dejarle uno de estos a Manuel. Este te lo pones si quieres la solapa. Entonces ¿no? vamos a pasar, todavía no, porque ahora recién se conecta. Ahora debería estar conectándose. A ver, entonces vamos a dejar de compartir. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Escuchas? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Excelente, Sí, ya se eso significa escucha. que está funcionando el micrófono. Entonces ahora vamos a conectar la cámara y comenzamos. Perfecto. Vale. Entonces ahora vamos a dejar la cámara también, la del puerto USB, apuntando a Manuel, primera instancia. Ay, perfecto. Eh, me quedó un poco Mucho. torcida la Ahí cámara, sí, sí. me voy a Ahí poner de sí. frente. Vale. Ahora sí. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar la ronda de comentarios, preguntas, eh, observaciones que ustedes quieran hacerle al trabajo, para lo cual también va a tomar algunas notas que pudieran nosotros ayudar a pulir el trabajo en vistas de su próxima entrega como tesis de magíster. Para lo cual vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es ofrecer la palabra a tres personas primero, una primera ronda, que él va a ir, si quieres, anótala primero y la responde Sí, conjunto, o si no, la va respondiendo uno a uno como tú no, quieras. yo creo que es mejor contar las preguntas. Vale, entonces, ¿quiénes se apuntarían para la primera ronda? ¿Algunos que? Entonces empezamos con Alejandro. Te paso el micrófono inmediatamente, Alejandro. Bueno, bueno, primero que todo, agradecer esta presentación que me parece muy ilustrativa, interesante, sobre una provincia que ha sido poco estudiada y trabajada por la historiografía en general y por la historiografía económica, que en ese aspecto del desarrollo regional todavía sigue muy al debe. Quería preguntar si, aparte de información del consumo de alimentos, había alguna información que pueda decir si hubo un cambio como en las condiciones de vida de la población durante el periodo estudiado. Sobre todo porque yo veo que del 70 al 82 hay una transformación en la ruralidad que vuelve a crecer, estaba en el 68,7 pero en el 70 y sube al 70 en el 82. Entonces, se me ocurre que puede ser que, porque termina, porque antes de eso siempre va bajando. Entonces puede ser que, como se termina la ayuda estatal de estos proyectos, gran parte de la población quedó como en el vacío, quedó sin poder salir adelante y se perdió como ese pequeño como de impulso productivo. Entonces muchos me imagino que tuvieron que volver a irse con su familia al medio rural. Entonces, claro, por eso lo quería preguntar. Perfecto. ¿Por ahí otra pregunta? Oscar.
Bueno, En- Bueno, Manuel, felicitarte por tu trabajo y tu tesis, que tiene resultados bastante contundentes. Y en ese aspecto quisiera hacer unos comentarios y unas preguntas, ¿no? Sobre la trayectoria que tú trabajas, que la década de los 60 y 70. Pues me parece muy interesante. Bueno, varios puntos. Cómo se va fortaleciendo la presencia de una institucionalidad pública durante ese periodo. Pero me parece bien interesante el hecho de que es durante esta década de los 60 hay un estancamiento demográfico eh, que tiende a repuntar para los 70. Y en ese aspecto es muy interesante porque, claro, no sigue la tendencia de las demás regiones. Y por otro lado, eh, me quiero concentrar en la producción de la papa. A partir de, si bien es bien oscilante durante la producción, la tasa de producción durante los 60, a partir de 68 hasta el 78 hay una década de crecimiento continuo que pareciesen ser, según tus datos, lo que muestras ahí, el pic en términos de producción. Pero quisiera preguntar justamente por qué en el 78 hay un declive, si pudiese profundizar en esa década y también, si bien tu presentación cierra su temporalidad en el 76, en tu tesis tengo el conocimiento de que cierra el 2000. ¿Se pudiese profundizar en esos dos hitos? ¿Y qué pasa en el 2000? Eso principalmente. gracias. Gracias, Oscar. No sé si por acá. También, Luis. Yo tengo una pregunta si puedo hacer después. No sé cómo se levanta la mano. Que haga la pregunta Luis, después yo hago la mía. No hay Ya, problema. ya, Luis, dale. Bueno, por ahora, muchas gracias. Felicitarte por la presentación. Estuvo bien interesante y bueno, estoy de acuerdo con Alejandro en el sentido de estudiar la historia regional, pero también sería interesante hacer un tipo de historia regional que también haga vinculaciones con, bueno, con el mercado mundial y con el espacio global. Y bueno, me interesaría saber si es que hay algún vínculo, a lo mejor esto puede rebasar tu tesis, o puedo hacer más adelante, algún vínculo entre, bueno, las llegadas de inversión extranjera, sobre todo al sector agrícola, y bueno, y el tema de la reforma agraria. Yo creo que quizás podría haber algún nexo ahí que faltaría por investigar. Y además, pues, es interesante al investigar sobre lo mío que es inversión extranjera, que encontré un decreto, no me acuerdo de qué año, es el 53, y era sobre fomento de desarrollo industrial, pero en la región. Sí. Y creo que una de las temas que mencionaba era justamente Chiloé. Y era interesante en el sentido de que ahí se da también franquicias a las empresas, independientemente de si eran extranjeras o eran nacionales. Eso, bueno, y eso antes de los estatutos de inversores extranjeros que empezaron a emitirse por el 45 hasta el 60. No, el 64. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Eh, si me permite, Matías, para que no se le acumulen tanta pregunta, le dejamos responder esta ronda y después inmediatamente comienzas tú, ¿te parece? Vale. Ya. Pero quería ver algo en la presentación. Sí, la Que- estás. No, no, sí, solamente era. Es Ah, para no, que pensé la que no, no, proyectes. no, no, si no necesito proyectar nada. Era Ah, para ver ya. algo. Ah, vale. Ya. Listo. Bueno, gracias por las preguntas, Alejandro, Oscar, Luis. Bueno, de manera general, en realidad, el caso de Chiloé es muy interesante para estudiar porque pareciera ser que en todo momento está corriendo como económicamente a destiempo del resto del país, siempre. O sea, cuando en el periodo 72-73, con la conflictividad de la reforma agraria y todo eso, en Chiloé se aumenta la producción de trigo, de papa. Por eso igual, de alguna manera, la ECA comienza a comprar tanta papa en Chiloé, porque es un mercado o un espacio seguro donde puede comprar y donde los niveles de conflictividad son bastante más bajos. En segundo lugar, no sé, por ejemplo, en el periodo donde el programa de empleo mínimo me ha pasado, no lo he analizado como entrevista directamente, pero hablando con gente de Chiloé,
me llama mucho la atención que la gente en general tiene muy buenos recuerdos del programa de empleo mínimo PEM, que es algo bastante raro tomando en cuenta de que en realidad cuando uno pregunta a la gente lo indignante que era el PEM y el POG en Santiago o en otros lugares, y que fundamentalmente está relacionado con un contexto de donde el Estado entrega y provee empleo a muy bajos sueldos, muy bajos salarios, pero en un contexto donde no había otras opciones de salario en el mismo territorio. Entonces, permitía el complemento que se da con la agricultura familiar campesina. Eh, entonces, se generan cosas bastante raras en el caso de Chiloé, tomando en cuenta la estructura de la propiedad en Chiloé, que es bastante distinta, no a todo Chile, pero sí a gran parte de Chile, o al menos cómo funcionaba tradicionalmente la zona central, centro-sur, etcétera. Ya, pero eso quería decir, por eso estaba viendo, pensé que lo había colocado en la presentación, pero no. Hay un escritor chilote que se llama Nicasio Tangol que dice que Chiloé es un pequeño continente adosado al continente. O sea, como que Chiloé es algo completamente aparte. Y cuando se aborda desde la perspectiva de la región, como Chiloé como una región, cumple con los requisitos de una región en términos de estructura productiva completamente distinta, de cultura completamente distinta, con un pasado completamente particular respecto al resto de Chile. O sea, Chiloé tiene un periodo colonial, cosa que no tiene Yanquihue, que no tiene la Araucanía, que no tiene Aysén, que son, o sea, de alguna manera se vive como, o tiene de alguna manera muchas particularidades que se tienen que tomar en cuenta al momento de analizar el caso de Chiloé. Pero bueno, particularmente lo que me decía Alejandro, es una gran pregunta. ¿Por qué aumenta la población en 1982? En general, cuando se analiza la demografía, siempre se plantea como supuesto que es así, que la salmonicultura es lo que acaba con la migración. A mí no me queda del todo claro, tomando en cuenta que en el 82 la población parece que no solamente la población general, sino que la población rural aumentó, sino que también eh, la cantidad de personas que trabajaban en salmonicultura y en industria en el año 82 seguía siendo muy baja. O sea, me quedan bastantes dudas al respecto. No tengo en realidad la respuesta de por qué ocurre esto, pero a mi parecer también puede estar vinculado con las problemáticas que se están generando en los lugares de recepción de migrantes, fundamentalmente lo que es la Patagonia. En el periodo de los años, en los años 80 ya se está viviendo un contexto completamente distinto. Hay que entender que durante los años, fines de los años 60 en Magallanes se vive la reforma agraria, se generan una serie de cambios en los patrones de contratación para población que va a trabajar durante cuantos meses y después vuelve. Puede que esté relacionado directamente con eso. Ahora, no estoy del todo seguro y es un poco complejo tratar de indagar directamente cuál es la causa. Pero por otra parte, también yo creo que está relacionado directamente con el proceso anterior, o sea, con lo que estaba pasando en los años 70, con que las personas comienzan a incorporarse en esta agricultura familiar de distintas maneras en lugar de migrar y que con el objetivo de no migrar y tomando en cuenta las malas condiciones de los lugares de recepción de migrantes, posiblemente deciden quedarse complementando con de a poco lo que está ocurriendo con la salmonicultura, con el programa de empleo mínimo, etcétera. Creo yo. No sé si respondí tu pregunta porque creo que me terminé yéndose a otro lado. Eh, bueno, tú me preguntabas, Oscar, por la demografía. Ah, no, pero antes Alejandro me preguntaba por las condiciones de vida, como otra fuente. En general, las otras fuentes que se manejan son o están relacionadas directamente con lo que vendría a ser tesis, informes de ingenieros agrónomos que van y analizan lo que está pasando en cada momento. El problema que ocurre ahí es que el último trabajo que encontré es del año 73 y de ahí hay un salto hasta el año 80. Entonces, como que no está del todo claro qué ocurre como en ese caso. Lo que voy a hacer es justamente tratar de llenar esos vacíos a través de trabajo directamente con entrevistas y con personas que estén allá y que hayan vivido el periodo. Bueno,
Sí, Oscar me decía que, bueno, a partir del año 78 comienza un declive de la producción de papa. Sí, en realidad, no solamente la papa, el trigo, que es el complementario de la papa en la rotación de cultivos, también comienza a disminuir. Aparentemente está relacionado porque hay, no sé si se puede compartir, Sí, claro. el, hay dos periodos de caída. Por un lado, en los años 80 hay una disminución, pero en los años 90 sigue disminuyendo. Y de hecho, cuando tú observas los resultados del censo del 2007, la producción sigue siendo más baja todavía. O sea, está, a mi parecer, ya directamente vinculado con las transformaciones que se están generando en términos de las nuevas fuentes de trabajo. Ah, claro, ahí está. Se va generando una caída ya bastante pronunciada a partir del año 75. Bueno, el 68 hay como un repunte y ahí vuelve a bajar. Y de ahí se estabiliza en cierta cantidad. Y claro, en general está relacionado con ya definitivamente volver a los niveles de autoconsumo prácticamente, porque si se observa antes, los niveles de producción no eran tan distintos a los que se estaban dando en esa época. O sea, pareciera ser como que existe un nivel basal en la agricultura campesina. Sí, perdón, me había equivocado. El crecimiento se sostiene hasta los 80. Ah, Y sí. lo había Lo que visto mal. ocurre es que la línea, la franja, lo que aumenta es es el rendimiento. Claro, se está sembrando menos territorio, seguramente se ocupan los mejores terrenos para sembrar, por rendimiento creciente en este caso, está aumentando o sea, aumenta la productividad del suelo, pero disminuye la producción. Menos trabajo para producir cantidades similares de lo que se producía tiempo atrás. Eso es lo que me habías preguntado. Y Luis, respecto. La temporalidad. Ah, sí, la temporalidad. Claro, lo que pasa es que eh, a partir de los años 80 ya está mucho más cubierto por estudios sociales, antropologías, de sociología, que analizan de alguna manera las transformaciones y los cambios que se están dando ya directamente en el periodo. Estamos hablando de antropólogos que van al lugar y analizan directamente en ese periodo. Lo que me interesa a mí es recoger lo anterior, que es básicamente lo que nadie o no muchos desde estudios sociales trabajaron, e incorporarlo a partir de los años 80. Lo relevante, y ya hay, bueno, hay un artículo de Sergio Gómez que plantea por ejemplo, esta complementariedad que se da entre el trabajo de la salmonicultura con la agricultura campesina. Es complementario en la medida, en primera instancia, en la medida de que se produce eh, alimento para los trabajadores de la salmonera, porque, no sé, los papás trabajan en el campo y los hijos se van a la salmonera y no tienen que gastar en comida porque la comida está en la casa. Y a cambio la salmonera puede pagar sueldos muy bajos porque no tiene que preocuparse y la persona está dispuesta a recibir un salario muy bajo porque tiene el sustento de la familia campesina atrás. Ese es como el plan de empleo mínimo. Básicamente es lo que ocurre con el plan de empleo mínimo, pero Mm. de alguna manera a un nivel mucho mayor. Me da la impresión de que eso tiene un límite, en la medida de que la generación, o sea, si los hijos están trabajando en la salmonicultura y los papás están trabajando en el campo, en la medida de que los papás envejezcan y los hijos se mantengan trabajando, se rompe de alguna manera esa colaboración que existe entre los dos sistemas. Por eso ahí ya podría irse explicando por qué, no está en la estadística, pero por qué cada vez más la agricultura comienza ya a ser completamente abandonada. Es muy común en Chile que tenemos predios completamente vacíos donde vive la gente en la casa, pero trabaja en otro lugar y viven en el campo. Eso. Lo que es. Luis preguntaba por el mercado mundial. En realidad, las vinculaciones que hago, al menos con el tema del mercado mundial, están muy relacionadas con los intereses del Estado respecto a lo que son los contextos de comercio internacional. O sea, no es casualidad, por ejemplo, que en la producción de azúcar en algún momento se interrumpe y después en el gobierno de Allende vuelven a producir azúcar en un contexto donde el dólar está a un precio súper alto, donde lo que tienen que hacer es tratar de producir azúcar en el país, da lo mismo lo que cueste, aunque sea poco eficiente, lo que importa es no gastar esos dólares. Y de hecho constantemente en el boletín azucarero se menciona que Llanza lo que hace es salvar dólares. Esa es como la función de la Llanza, no es producir azúcar, es evitar que el Estado de Chile gaste dólares en azúcar y que lo ocupen en producir industria o lo que sea. Y lo mismo pasa con la papa. La papa en Chiloé en los años 60, perdón, en Chile en los años 60
es muy frecuente que tiene que solicitarse ingresos de papa desde Argentina fundamentalmente porque no se alcanza a proveer el mercado nacional. Entonces, en los momentos más críticos, no es casualidad que en los momentos más críticos es cuando más relevancia se le da a la producción de Chiloé para que pueda ir a parar a los mercados nacionales sin tener que ocupar el dinero para comprar papas desde el exterior. Eh, bueno, el caso de Chiloé es bien interesante porque Chiloé, Aysén, Magallanes se convierten en puerto libre en cierto punto, en los años 50. Y si bien en Chiloé, perdón, en Magallanes sí se da un proceso o cierto proceso de modernización, eh, en Chiloé no se generan o no son muy notorios cambios en términos de que haya mayores niveles de industria ni nada. De hecho, las industrias que más se van fortaleciendo en esta época es directamente con el apoyo del Estado, no con inversión privada. Eh, Eso podría decir. Y lo otro, reforma agraria en Chiloé. eh, a- En general se plantea que no hay reforma agraria, pero no es cierto. O sea, hay por lo menos en los años 60 lo que se hace o lo que hace la reforma agraria es la reocupación de asentamientos que habían sido de la caja de colonización, de la caja de colonización y se los entregan a personas porque habían quedado abandonados en los años 50. En los 60 se los entregan nuevamente a familias campesinas. La diferencia es que esta reforma agraria entrega predios más grandes y de mediana propiedad, a diferencia de la gran mayoría de los chilotes. O sea, las personas que reciben estos predios de reforma agraria son de alguna manera más poderosos que las personas del resto. Y bueno, también está el Fundo Chaquihual, que es una producción, una cosa muy rara, es básicamente un predio dedicado a la producción forestal. Se lo toma un grupo de familias que vivía ahí como agricultores, pero que no trabajaban en la producción o sea, era una especie de inquilinos, podríamos decir, que vivían en el fondo. Y se lo toman y después llegan a un acuerdo porque en realidad los obreros estaban en contra de la toma. Es una cosa bien rara, pero no pasa de ser, yo creo, anecdótico para lo que estaba estudiando. Duró como 2 días la toma, así fue poco relevante. Creo que era eso, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Manuel. Entonces, si quieren, pasamos ahora a una segunda ronda, Sí, que comenzaría con la pregunta o las observaciones o comentarios de Matías. Ya. Primero que todo, felicitarte. Todo súper entretenido, todo súper clarito. Mi pregunta va ligado dentro de estas transformaciones, si tú pudiste pesquisar como en cuanto a maquinarias, cuáles fueron las fuentes más que nada para ese sector, o sea, incluso si hubo un problema en eso también, si lo pueden mencionar. Y yo dentro de eso quiero hacer otra pregunta. ¿De qué te sirvió el viaje? El viaje como de Santiago a Compostela, como al comparar la, lo que estaba sucediendo acá, la realidad con lo de allá, como conocer un poco esa experiencia igual. Por ahí va mi pregunta ahora. ya. Gracias, Matías. No sé si tú quieres. Ya, dale más. ¿Cuál es tu nombre? Andrés, dale nomás. Hola, buenas. Mi nombre es Andrés, Bueno, estudiante de Trabajo Social y en primer lugar quería agradecer como al núcleo de Historia Económica Social por siempre tener un espacio fraterno de aprendizaje. Eso para mí es súper importante. Y para el investigador me gustaría preguntar cómo era la composición familiar de las familias que producían la tierra. Y si esa composición a la hora de la llegada de las organizaciones o la fundación de las organizaciones y sumado a las salmoneras y todo lo que había en el territorio, esa composición se mutó. También saber si las familias que producían también tenían algún trato con algunas personas que quizás no eran dueñas de terreno y, y cómo era la relación también de esa persona con el dueño del terreno. Eso sería. ¿Cuál sería como la composición familiar? Me interesaría si había muchos hijos, pocos mm, hijos, como quién dominaba eso. Muchas sí, gracias. súper bueno. Muchas gracias, Andrés.
Bien, y yo entonces me voy a sumar a esta segunda ronda con varias preguntas. Se me adelantó, me adelantó Matías por el tema de Santiago de Compostela. Pero básicamente ahí son varias preguntas, así que trataré de ser rápido. La pregunta es, a partir del seminario que tú tuviste ahí interno con ellos, eh, ¿alguna cosa que tú observaste ahí te hizo plantearte replantearte algún asunto para tu estudio? Eh, lo otro es que, eh, pensando ya como profesor guía de la tesis, em, tu relato es bastante coherente. O sea, dices, no es que hubiera un cambio abrupto en los patrones digamos, de familiares de la unidad familiar campesina entre, ¿cierto? El año 80 cuando rompen la salmonera. Es un proceso mucho anterior, mucho más anterior, es mucho más gradual, es más paulatino, y comienza entre los 60 y los 80 con una fuerte presencia del Estado a través de estas tres líneas que tú desarrollas, ¿no? El tema de la comercialización de la papa, el tema ¿cierto? De la remolacha y finalmente la leche. Ahí tienes tres actividades que claramente van en una dirección, dos de ellas con un claro componente industrial, ¿no? Entonces ahí lo que uno cuando escucha esto dice, ya, pero ahora ¿cómo lo prueba? Estoy poniéndome en el caso de Mm. ¿sí? El abogado del diablo, el fiscal. ¿Cómo prueba que efectivamente esto no fue algo superficial impuesto desde arriba del Estado y que por lo tanto cuando este estado de compromiso se acaba, también se acaba todo? O sea, desaparece todo. Y ahí hay una hebra que es interesante porque tú dices que la actividad láctea se mantuvo después que el golpe militar. Entonces, eso estaría manifestando que ciertas experiencias de emprendimiento familiar se quedaron, o sea, no desaparecieron cuando hubo el golpe de Estado. Y a pesar de que la dictadura desarmó todas esas líneas de la Corfo, a pesar de ello, ¿no es cierto? Estas familias campesinas insistieron en seguir produciendo leche y lograron hacerlo exitosamente hasta fines de los 80. Entonces, eso podría, no, ¿eso qué sugiere? Eso sugiere, por un lado, que eh, así como no es cierto esto de la contrarreforma agraria, que no ocurrió, porque en realidad fue parcial nada más. Hay algunos lugares donde se revirtió totalmente lo que hizo la reforma agraria, pero en otros lugares no ocurrió así, ocurrió todo al revés. Entonces, así como no es cierto ese argumento que tanto le gusta a algunos estudiantes de pregrado, la contrarreforma agraria, que la esgrimen como un eslogan así para como un lienzo en la calle, tampoco se ve una desaparición completa de los aprendizajes que se hicieron entre los 60 y los 80. ¿Ya? O sea, se huele, pareciera que ahí tienes un argumento, tú como decís, algo de eso quedó, digo. No es que volvimos 20 años atrás, a eso voy. No es que con el golpe militar volvimos a lo que era antes de los 60. No, algo quedó. Pero para que ese argumento quede más sólido, yo sugeriría ir por el lado de la familia también. O sea, lo que está diciendo Andrés tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si los comportamientos demográficos cambiaron, claramente eso está manifestando que esas transformaciones cambiaron la ruta que tenía la familia anteriormente. Por otro lado, si las familias empezaron a enriquecer sus formas de renta con otras formas de renta, eso también va a procurar lo mismo. Los patrones de localización, por ejemplo, si aparecen de repente otro tipo de experiencias de población, ¿no es cierto?, de traslado, eso también está diciendo algo, algo ocurrió ahí. Pero por otro lado, también uno tiene que evitar el otro extremo, ¿no? Tampoco estamos diciendo que estas transformaciones impulsadas sobre todo por el Estado pudieron sostenerse. O sea, ninguna de las dos cosas podemos decir. No podemos decir que no quedó nada, digamos, que el descampado por la dictadura, pero tampoco podemos decir que se proyectaron. No tenían cómo proyectarse. Entonces, va a ser fundamental lo que ocurrió con la familia. Porque si la familia observamos cambios en sus formas de comportamiento, educacional, por ejemplo, en su aprendizaje de todo orden, ¿no? Si logramos ver cambios ahí, uno podría decir, lo que pasa es que cuando, a pesar de que vino el golpe y vino la dictadura después y se desarmaron estas líneas de acción por el Estado,
ya había cambiado la familia o estaba en proceso de cambiar. Y cuando vinieron las salmoneras, en el fondo lo que hicieron fue profundizar esos cambios que ya habían comenzado entre los 60 y los 80. Entonces va a ser fundamental lo que ocurra con la familia y por ahí las entrevistas, ¿no es cierto? Y por ahí la recogida de información desde ese ámbito va a ser clave, porque aquí también hay una cosa que, hay que decirla para evitar los mitos. ¿M? Y eso le da solvencia también al estudio. Estas líneas de actuación del Estado, por muy bien intencionadas que sean, normalmente están asociadas a dos cosas. Una, a que es imposible que lleguen a todos. O sea, hay requerimientos, hay exigencias a veces formalizadas y otras veces no formalizadas, pero que todo el mundo sabe que sí. Por ejemplo, aquí estas iniciativas del Estado no podían beneficiar a cualquier chilote. O sea, se requería que tuviera una pequeña propiedad, qué sé yo, que alguna experiencia productiva previa, algún grado de educación mínimo. O sea, ¿qué requisitos ocultos habían aquí? Y eso va a aparecer en la entrevista. Y eso las entrevistas debieran proporcionarte a ti algo así como un perfil de quiénes fueron las familias, de qué rasgos reunían las familias que pudieron beneficiarse de esto. O sea, no todas las familias se beneficiaron de esto, fueron algunas. Eso es importante decirlo, porque si uno dice, por este grupo que reunió este requisito, esta exigencia, logró caminar en esta dirección, pero las otras que no podían, eso le da solvencia al estudio, porque está diciendo, ¿no es cierto?, que no se trata de algo, digamos, de un eslogan, ¿no? Sino que algo bien material, algo bien concreto. Así que creo que por ahí van mis consultas, eh, que recogen un poquito de todo. Creo que las entrevistas van a ser cruciales para recoger esos perfiles y si tuvieras otro tipo de información que pudiera componer un cuadro de qué tipo de familia empezó a surgir entre los 70 y los 80, eso sería fantástico. Así que muchas gracias de nuevo por tu excelente presentación y vamos a ver cómo recoge estas cosas. Hay una última pregunta que tenía, parece, Diego, a ver si aprovechamos de ponerla. Ah, Matías Sí, estaba aquí. yendo. Dale nomás, Diego. ¿Sí se escucha bien? Ya. Perfecto. Bueno, en primer lugar, Manuel, muy buena presentación. De verdad, bueno, totalmente agradecido por tu presentación, más que nada. Muy buen trabajo. Ya espero poder en algún momento poder leer esa tesis que por lo que entiendo ya estás terminando. Tengo una pregunta un poco bien específica, por decirlo en cierta forma. No sé si durante tu tesis, en tu trabajo, pudiste un poco meterte con lo que es como la inversión en producción, inversión productiva, más que nada, no sé, fertilizantes, maquinaria y todo eso. Y un poco también relacionado con la pregunta del profesor Mario, un poco ver si es que estas tendencias, por así decirlo, de cómo se invierte en hacer producir más la tierra, siguieron después de la década de los 80 los 90 especialmente en el cultivo de la papa, tomando en cuenta que en los gráficos que tú mostraste, los rendimientos eran bastante altos ya después de los 80 no se tiene que ver que más allá de que ya no se produce tanta papa, un poco la forma en que estamos produciendo, la forma en que ocupamos los fertilizantes, la maquinaria, quizás un poco se mantiene durante el tiempo. No sé si pudiste ver también eso en tu tesis y si es que, bueno, planeas verlo en algún momento. Y bueno, eso sería y, de nuevo, muy buena presentación, Manuel. Eso. Muchas gracias, Diego. Entonces pasamos ahora a la respuesta a las observaciones por parte de la Mari. Ya. Muchas gracias por las preguntas. Tengo, bueno, Matías, Andrés, profesor Matus y Diego. Ya, Matías me preguntó, al igual que Diego, respecto al tema de la maquinaria, por un lado. Es interesante notar que en realidad, como si bien existe modernización en términos de, eh, por ejemplo, una masificación de algunos, en términos de la producción de, no sé, o sea, perdón, de la utilización del arado, por ejemplo, eh, no necesariamente está relacionado, por ejemplo, con una modernización, una motormecanización, por ejemplo. El caso de Chiloé, en ese sentido, no es tan... es interesante notar cómo esta modernización no necesariamente está relacionada con una modernización desde el punto de vista de la maquinaria, por ejemplo. Sino que, por un lado, a mí me parece que uno de los puntos relevantes es lo que mencionó Diego, el tema, por ejemplo, de los fertilizantes y la utilización de estas herramientas. Eh, y también, por supuesto, del apoyo técnico de INDAP, en el sentido de que INDAP va eh,
a entregar una serie de mejoras que no necesariamente están relacionadas con la capitalización de alto costo. Y que de alguna manera se relaciona también con los comités campesinos. Por ejemplo, en términos de la producción ovina, por ejemplo, una de las cosas que más se destaca en distintos lugares es la utilización no sé, medicina, de químicos para el mejor mantenimiento de la lana y y del control de las enfermedades sobre los animales. Eso es, por un lado, algo muy relevante. Y por otro lado, por supuesto, en los cultivos, la relevancia que va a tener por los distintos tipos de fertilizantes. Diego dijo algo que no mencioné, pero que también es muy relevante y que es muy cierto, y es que a partir de los años 70, si bien disminuye la producción, perdón, de los años 80, si bien disminuye la producción de papa, de trigo, en general los rendimientos del suelo, en el caso del trigo, no está en la presentación, pero siguen aumentando, o sea, es más eficiente la producción. Y eso también está relacionado con de repente no mirar estos procesos como un camino desde el atraso hasta la modernidad, sino que en realidad el caso en estos casos la agricultura, por ejemplo, perfectamente es coincidente el pensamiento propio de la familia campesina con estos procesos de modernización. Algo relevante y que es notorio es que a partir de todo el tiempo, no solamente ocurre que menos gente va produciendo, sino que a la vez cada vez es más recurrente que las personas siembren en menores cantidades. O sea, la superficie que se siembra y por lo tanto la utilización de trabajo es cada vez más reducida y a cambio se está utilizando más fertilizantes con el objetivo de mantener la producción. Entonces, ocurre y es bastante frecuente que eh, no, después del fin de este proceso de apoyo, bueno, a todo esto el apoyo técnico de INDAP no desaparece a partir del año 73-74. Sigue existiendo cierto apoyo en términos de crédito, cierto apoyo en términos de la utilización de fertilizantes y todas cosas, y a partir de los años 90 como que se revitaliza también. Entonces, no es que esté todo perdido de alguna manera a partir del año 73, 74, 75, sino que en realidad hay muchos elementos que sí son apropiados por las familias y que de alguna manera sí significan una mejoría en términos de la producción, que no necesariamente quiere decir produzcan más, pero sí liberen mano de obra, que puede estar viviendo en la casa, pero que no necesariamente se requiere tanto trabajo. Eh, Ahora, algo que sí también es común en términos de el uso de maquinarias, por ejemplo, es que va a ser relativamente común que en un grupo o en una comunidad hayan herramientas que le pertenecen a una persona y que son compartidas. Eso está bien recogido en los censos agropecuarios porque la utilización de maquinarias aparece, por ejemplo, en términos de propiedad o utilización de herramientas ajenas. Entonces es bastante recurrente que los campesinos utilizan en su gran mayoría algunos, no sé, arados propios, pero también solicitan arados de otras personas y animales de las otras personas para poder complementar y que de alguna manera se pueda... eh, es como de alguna manera como que se circunscribe a lo que vendría a ser el trabajo colaborativo de las mingas, también se incorporan las herramientas que son un poco más tecnificadas. Pero eso de manera general de lo que me dijo Matías. Bueno, me preguntó también respecto a lo que aprendí en Santiago de Compostela, que es una muy buena pregunta, porque, bueno, en la pasantía de Santiago de Compostela, en primer lugar, eh, y analizando el caso de Santiago de Compostela, uno me di cuenta de que sí o sí no podía desprenderme completamente de lo que es el enfoque de la antropología económica. O sea, sí o sí, y ahora es lo que tengo que hacer próximamente, lo último que me queda, en tiempo récord, trabajo de campo, para complementar lo que ya tengo, que en realidad es bastante, pero necesito justamente unir esos cabos sueltos a través de entrevistas. Eh, Eso por un lado. En segundo lugar, una cosa que me pareció bastante relevante en el caso de lo que estudié en Galicia, para el caso de Galicia, es que la vida comunitaria en el caso de Chile no sé si es tan marcada como en el caso de Galicia. Como que uno siempre tiende a pensar, claro, como que la minga y toda la cosa, pero más allá de eso, no sé, por ejemplo, en Galicia era muy común que las personas vivieran todos unidos en el mismo pueblo. En Chile eso no existe. Existen
a- con la llegada de la salmonicultura se fueron conformando cada vez más caseríos, pero era más común que la gente viva desperdigada y que la familia que sea fundamentalmente centrado en el apoyo familiar. Eh, pero más allá de eso, como la relevancia de la antropología económica, un punto que había dejado completamente fuera y que de repente me doy cuenta que es súper relevante en el norte de Chiloé, el tema de la lechería. En el caso de Galicia se da a través de una empresa privada que es Nestlé, en el caso de Chiloé a través de una cooperativa, pero que igualmente tiene ciertos elementos que son bastante similares. Me llama la atención en el caso de Llanza y en el caso de la lechería, que se establecen algunos elementos como comunes de cómo las empresas tratan de llegar a los campesinos. Porque los campesinos en general no tienen una confianza tan grande de que cambiar su producción pueda funcionar bien. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en el boletín azucarero de Llanza, como que tienen que ir convenciendo prácticamente uno a uno a los campesinos de que es una buena idea utilizar la remolacha y que no afecta en la producción de papas, que no afecta las otras producciones y que además les entrega un rédito en términos monetarios. ¿Qué más me habían preguntado? Ah, bueno, Andrés me preguntó por la composición familiar. Bueno, como señalaba, en realidad el caso de Chiloé, hay una en el trabajo que cité de Curaco de Vélez, que era Gómez, María Eugenia Gómez, plantea que en general las familias son de carácter nuclear, o sea, tenemos madre, padre, hijos, que son variables, pero que en general siempre en el predio hay cuatro, tres, cuatro, cinco, como que esa es la cantidad. Porque buena parte de otros hijos que nacieron en el matrimonio salen del predio, definitivamente. Eh, pero también, una cantidad considerable, también familias que están incorporadas a fundamentalmente la familia paterna, o sea, como la gente se va a vivir a la casa del papá el nuevo matrimonio. Entonces hay tres generaciones viviendo en la misma casa. No sé si era eso lo que me estabas preguntando. Eh, Ahora, en términos de la cantidad de población que vive por explotación, en los censos agropecuarios se va mostrando una disminución, pero todavía lo tengo que reflexionar más porque, claro, esa parte, sobre todo a partir de los años 90 todavía me quedan ciertas dudas. Eh, bueno, sí, un punto que no mencioné y que de repente se pasa por alto en el caso de Chiloé, se menciona que en los años 50 aproximadamente el 90% de las personas, de los campesinos, son propietarios o familiar del propietario. Lo que quiere decir que todavía hay una cantidad considerable de personas que no tienen terreno, no tienen tierra. Estas personas están relacionadas con las explotaciones menores y medianas a través de dinámicas bastante similares a lo que podría ser una especie de inquilinaje, pero mucho más cercano, porque estamos hablando de un campesino que tiene un predio de 20 hectáreas y que tiene un inquilino que es una persona que vive ahí y que sirve para los trabajos que de todas maneras son trabajos colaborativos, que se incorpora a las mismas dinámicas. Pero... Pero eso, hay otras cosas que de repente uno pasa por alto, pero que también son relevantes. La, no lo he analizado en este caso, pero sí en los relatos de historia, de casos de, no sé, novela en Chile, es muy común, por ejemplo, el tema eh, de que las familias que no podían mantener a los hijos los entregaban a otras familias directamente. Y ellos operan como mano de obra que está dentro de la familia, pero no es la familia. Eh, pero eso, hay varios elementos que de repente se pueden agregar, pero que de repente pueden escapar un poco de lo que es el, el sentido de lo que estoy estudiando. Y bueno, lo que señalaba el profesor Mario Matus, bueno, ya hablé un poquito de lo que era el tema de Santiago de Compostela, mi reencuentro con la antropología económica, la relevancia que tiene en el análisis, sobre todo en términos de la estructura familiar y de las estrategias directamente. Eh, Y claro, en realidad no todo, o al menos el problema
principal que yo veo en el sistema, en el caso de la producción agropecuaria y el fomento agropecuario por parte eh, de INDAP, perdón, del Estado de Chile, es que nunca se solucionó en primer lugar el problema principal, que era la mala conectividad que existía dentro de Chiloé. Es muy recurrente que todos los campesinos, en el caso de la lechería, del azúcar, todos dicen, el peor problema no es la producción, es el transporte desde el campo hacia los mercados. ¿Cómo movemos eso? Y claro, al final, todo el caso de la ECA, el caso de la llanza, termina colapsando por ese lado, como el problema de la incapacidad de transportar los productos hasta una fábrica. De hecho, es muy frecuente de hecho en dictadura también ocurre, que hay proyectos así como vamos a hacer harina de papa, una industria estatal de harina de papa. Lo dice la dictadura, lo dice antes el gobierno de Allende. eh, y no sé, cosas de ese estilo. Vamos a hacer una industria azucarera y ANSA en Chiloé para que sea más fácil. Pero claro, igual finalmente esos proyectos no se terminan concretando. Y claro, al final la enseñanza que nos deja este proceso, a mi parecer, es que si bien no eran costo eficientes, sí significaron cambios que fueron duraderos en algunos aspectos para la agricultura campesina de Chiloé. El caso de la lechería es súper notorio que para que la lechería siguiera funcionando, lo que se hizo fue que la lechería ya no solamente aceptaba a pequeños agricultores, sino que incorpora a los medianos y grandes agricultores y entre todos forman la cooperativa. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, y bueno, estamos hablando de grandes agricultores en Chile, son 200 hectáreas, y mediano, y grande podría considerarse ciento y tantas hectáreas, tampoco es que sean predios así como latifundios en sí mismos. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, por supuesto, los aprendizajes en términos de la tecnificación, de la utilización de nuevas herramientas, de la utilización de abonos, de la utilización de formas más eficientes de trabajar, de la colaboración entre vecinos para la utilización de maquinaria que no todos tienen, etcétera. No sé, siento que hay muchos elementos que son dignos de destacar y que si bien el proceso puede considerarse acabado en cierto punto, sí siguen teniendo relevancia más adelante. Creo que era eso las preguntas que tenía. ¿Sí? ¿Y Diego? Pues- Diego, me preguntó respecto a los fertilizantes y la maquinaria. Igual Ah, lo respondí porque me lo había preguntado un poco Matías y Diego. Sí, perfecto. Vale, entonces ya tenemos respuesta para estas dos rondas de preguntas. Y salvo que ustedes quieran agregar alguna cosita más, creo que ya está más o menos completo, ¿no? O sea, ha hecho una excelente exposición. Ha respondido también de fondo, ¿no? Con un saque muy fuerte a todas las eh, preguntas y observaciones que se le han hecho. Así que parece que vamos a tener pronto una muy buena tesis que va a estar defendiendo acá en el departamento de sí. historia económica regional, local, digamos, y que nos va a dar nuevas luces sobre aspectos que hasta este momento estaban bastante oscuros y que teníamos un relato que era un relato muy simple, hay que decirlo, ¿no? Como casi todos los relatos que tenemos instalados en la historia del siglo XX, la historia económica de Chile, tenemos una cantidad, una multitud de relatos extremadamente simplones. Que estos trabajos lo que van mostrando es que las situaciones son mucho más ricas, mucho más cambios más graduales. No hay una lucha a muerte entre pasado y presente y futuro, sino que hay procesos de transformación que van dejando cosas que los actores van cambiando, las familias van cambiando. Ahí yo haría también, apuntaría una cosa que para terminar, en que en esas voy a ampliar aquí la visión porque me pareció muy interesante este cuadro. eh, Cuando uno ve esto, nunca hay que olvidar que es- esto está en relación también, la producción de papa, digamos, está en relación de las políticas económicas del país. Y ahí surge el tema también de la conectividad y de los mercados, ¿no? Porque uno dice, aquí en estas líneas, por ejemplo, se vislumbran claramente los, eh, los componentes voluntaristas de estas políticas de incentivo por parte del Estado. Porque si observamos que la tendencia aquí es la recuperación en los 60,
esta ya es una cifra que es artificial, o sea, insostenible, ¿no? Y ahí se ve que en gran medida las políticas de la Unidad Popular eran en gran medida voluntaristas, ¿no? Cuando desaparece eso, volvemos como a los niveles más o menos tradicionales, digamos, que son esos, y no pueden ser más que esos. Esa es la altura normal. ¿M? Eso es lo más que se puede llegar. Pero luego también podemos ahí observar cómo pega la apertura comercial, ¿no? A partir de los 80 ya claramente tenemos una apertura comercial que significa que ahora puede entrar papas de cualquier parte del mundo y obviamente de los países más cercanos. Y ahí lo primero que habría que averiguar es cuánta de esa papa que salía de Chiloé en los años más de auge, ¿no? Se iba a mercados externos, cuánta de ella estaba concentrada en el mercado interno, ¿ya? Y cómo esa papa ahora va a tener que competir con una papa importada, que puede ser argentina o de otros lugares, y por otro lado, ¿no es cierto?, en circunstancias en que también hay otra cosa que ha cambiado, que el consumo interno de los años 80 ya no es el mismo que el que había en los 70 y en los 60. Es decir, no podemos condenar a las familias chilenas a comer papa todo el resto de Claro. todas las generaciones que vienen adelante. Los chilotes tampoco. Claro, entonces, si sabemos que el consumo de algunos bienes básicos fue siendo reemplazado por otros bienes, sobre todo alimenticios, no podemos Mm. pretender que eso no impactara en un menor consumo de alimentos básicos tradicionales. Y ahí no estoy incluyendo solo la papa, ahí está el poroto, está el maíz, está el trigo, ¿se fijan? Entonces, claro, si están entrando otros productos alimenticios, algunos de origen industrial, elaborados, obviamente que tienen que caer el mercado, la demanda interna cae, y por otro lado entra una demanda externa, Argentina en este caso. Por lo tanto, es insostenible intentar volver a estos valores de los años 60 y comienzo de los 70. No se puede, ¿no? Entonces lo que volvemos es, este es el techo al que se puede llegar en los 80, ¿no? Así que es bueno siempre contextualizar eso, porque tenemos fenómenos de contexto ahí que influyen en los resultados y que le ponen límites también. O sea, no podemos pretender que los resultados sean mejores, ¿m? o que sean peores, digamos, Mm. dependiendo del contexto, cómo está dibujando, ¿no es cierto?, cierto escenario, esas variables económicas que son fundamentales, el tipo de cambio, por ejemplo, Sí. los aranceles, la apertura comercial, bueno, todo eso impacta. Entonces, y eso no es Chiloé, digo, todo el país. Uno tiene que ver de qué manera esa localidad, esa región, asume el impacto que está viviendo todo el país en todas esas órdenes de cosas. Así que con eso ya podemos eh, felicitar, ¿no es cierto? Y agradecer a Manuel esta presentación, brindándole de nuevo un cariñoso aplauso y mucha ánimo para que termine, ¿no? Y, y no querría finalizar sin antes recordar que este lunes vamos a tener la jornada de Historia de la Construcción, para la cual le voy a pedir a Oscar que nos dé un pequeño adelanto nada más, para que a ver si podemos también acompañarlos y estar con ellos ese día lunes. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, el día lunes vamos a tener las jornadas en Historia de la Construcción y la Vivienda en el Chile contemporáneo. Va a ser una jornada que contempla para 2 días. El primer día, el día lunes, 6 de enero, acá en esta misma sala, sala 401 del Departamento de Ciencias Históricas, desde las 2 hasta las 6:30 aproximadamente. Y el día martes, la Escuela de Construcción de la Universidad Autónoma, la sede de San Miguel. Es decir, esta jornada contempla poner en diálogo tanto historiadores como ingenieros civiles en construcción para, para discutir específicamente lo que es materia de la vivienda, cómo se construye el espacio urbano. Entonces van a haber 4 mesas divididas en 2 días. El día martes exclusivamente también se incluye una visita a los laboratorios de hormigón, que son muy modernos, son muy nuevos, los que tiene la Universidad Autónoma. Y van a estar en visita también unas organizaciones comunitarias que se han dedicado a trabajar los huertos urbanos, las áreas verdes, Seibo en un caso y otro caso ecobarrios. Así que completamente invitados, van a estar muy interesantes. Eh, y eso. ¿Y qué decir? La última mesa, la cuarta mesa, exclusivamente compuesta
de miembros del núcleo de historia económica. Va a estar Nicolás Masquimillán, Alejandro Salas, bueno, el caso, Juan Ignacio Pérez Aguirre también. eh, y en otras mesas, bueno, está Danilo Tapia, que lo hemos tenido en la Jornada de Historia de Chile y en la anterior versión del Congreso de Historia Económica que se hizo en Viña, y también va a estar la versión que viene este año. Así que eso, principalmente. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Oscar. Y también quería recordarles que el día viernes que viene vamos a tener la penúltima presentación de este año, digamos, que termina en enero, ¿no? ¿Te recuerdas? Y va a presentar el profesor Pablo Astazo. ¿Mm? Y después ya nos queda la última, el cierre, que va a presentar el profesor desde Barcelona, en formato remoto, el profesor Mar Díaz, a la cual Sería están un regreso. al revés, Sí. el primero Mar y después viene Pablo. Sí. Eso, les vamos a entregar la información para que estén ahí al tanto. Y lo último, recordarles que aunque eh, que nuevamente va a haber un Congreso de Historia Económica este año, que se va a celebrar en Viña, así que ya pueden ir ustedes prestando su trabajo para representar al núcleo en esa instancia. ¿Bien? Listo, eso. Muchas gracias una vez más. Que tengan muy buen año 2025, que sea muy productivo, para todos, para todes, para todas. ¿M? Así que nos despedimos y gracias a los que estuvieron presentes también por vía remota, a Diego, a Matías y eventualmente a quien nos vea por Facebook. ¿M? Muchas gracias. Hasta luego. Chao.